Bien, esta tarde hemos venido para el segundo servicio desde nuestro último servicio. Y, hace unos momentos, mi esposa dio un mensaje abordando la reforma de la vestimenta. Fui bendecida. Fuiste bendecido. Amén. Tenemos otro servicio después de este. Vamos unos momentos por detrás. Entonces lo que voy a hacer es resumir y truncar esta lección. Y por la gracia de Dios, voy a retomarlo durante una subida de tensión que se avecina al mediodía. Voy a dedicar unos 30 minutos a esto y luego pasaré a algo mucho más significativo. En este momento, todos arrodillémonos para decir una palabra de oración, mientras nos preparamos para recibir una palabra del Señor. Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia en este tu santo día de reposo. Se está produciendo una crisis entre nosotros como pueblo. La advertencia debe darse. La protesta debe continuar. Prestemos atención a estas palabras y huyamos de la apostasía. Mientras profundizamos en esta lección, concédenos sabiduría, conocimiento y comprensión, que podamos recibir la advertencia y podamos impartirla a otros para que ellos también puedan evitar que estas abominaciones sucedan entre nosotros. Bendícenos ahora, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como podéis ver en el título, me voy a dirigir a este pastor adventista del séptimo día, Colton Beard. Este es otro predicador que lo acusó de robo, de robar el sermón de alguien, de plagio, de no darle ningún crédito a la persona. Y realmente tomó el sermón del hombre y lo predicó palabra por palabra y actuó como si fuera su mensaje. Ahora observen esto y esto es muy significativo. Porque estamos viendo que los profesos predicadores de Dios en realidad están festejando en la mesa de Jezabel. Y ya sabéis, Jezabel en la Biblia es un tipo del papado. Y la Biblia es clara en que Babilonia está sirviendo vino al mundo. Y griega. Babilonia es uno de esos términos que encapsula el papado en el sentido primario. Y Babilonia también significa protestantes apóstatas. Colton Beard tomó un sermón de pastor dominical, un sermón de pastor dominical. Espera hasta que llegue a eso. Echad un vistazo a esto, amigos míos. Esto es lo que se nos dice que antes de que la ley dominical entre en vigor, antes de que las 7 últimas plagas sean enviadas, habrá un avivamiento falso entre el pueblo de Dios. Y lo que estamos viendo ahora es que los profesos líderes de la iglesia adventista del séptimo día están yendo a Babilonia y están escuchando a los cantantes de Babilonia e invitando a los cantantes de Babilonia a las iglesias locales adventistas del séptimo día. Porque pensemos en esto, ¿cómo sabrían a quién invitar de Babilonia? Cantantes de Babilonia, coros de Babilonia. Es porque están escuchando a los músicos de Babilonia. Los cantores de Babilonia, los coros de Babilonia. Lo mismo ocurre con los predicadores. Ellos escuchan los sermones de Babilonia, los predicadores de Babilonia, y lo que están sirviendo allí en Babilonia. La Biblia lo llama vino. Echad un vistazo a esto, amigos míos. Esta mañana, en la primera lección hablé sobre este tema. Está sucediendo ahora mismo en Washington DC. Ven a la mesa. Deleítese en esta mesa de más de 1 milla de largo. Eche un vistazo a esto una vez más. Puedes traerlo y luego te proporcionaremos los elementos de la comunión. Entonces, vamos a tener una comida y luego vamos a comenzar a aplicar la sangre de Jesús a nuestra nación. En verdad, nunca antes había sucedido algo parecido. Una mesa de comunión de más de 1 milla de largo. Así que quiero animaros a que invitéis a vuestros amigos. Simplemente creo que el Señor nos va a encontrar. No es solo una forma
o un ritual, sino un encuentro en nombre de nuestra nación. Y entonces, comenzaremos a las 2:30. Ahora, una mesa de comunión de más de 1 milla de largo. Y. Esta mesa está establecida, erigida por Babilonia. ¿Qué pasa con el bar de Babilonia? La taberna de Babilonia. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Babilonia ha caído. Ha caído. La Biblia dice que esa gran ciudad porque hizo beber a todas las naciones de ¿qué? El vino de su fornicación. Entonces, ¿por qué el pájaro de algodón escucha a los predicadores de Babilonia cuando la Biblia nos advierte que Babilonia está en una condición caída y toma los sermones de Babilonia y los predica en la Universidad de Oakwood? Echad un vistazo a esto, mis amigos. Mira con atención. Vamos a pasar eso. No hay tiempo para esto. Este es el sermón real que se predicó hace 5 años. 28 de febrero de 2020. Pastor Toulen Morgan, creo que él pastorea en Georgia, creo. No me cites en ese sentido. Está bien. Por decirlo así. El pastor Beard incluso vio el sermón, quedó hipnotizado por el sermón y comenzó a predicar un sermón hace unos días. Creo que pensó que nadie recordaría el sermón porque había ocurrido hace 5 años. Ahora, esta persona en el teléfono, esta persona aquí de Global Impact Channel, en realidad atrapó a Cotton Beard con las manos en la masa. Y fue él quien protestó contra esto. Ahora, miren esto. Mis amigos. Esto se publicó el 9 de octubre de 2025. El primer clip de varios porque, como fan de Toulen Morgan, me di cuenta de esto. Me sonó demasiado familiar. Dije, sé que mientes. Este chico le sacó la lengua a Toulen. Palabra por palabra. Plagio en su máxima expresión. Entonces, no solo robaste ese sermón principal, robaste la boca, la mano, el movimiento del cuerpo de ese hombre, todo eso, y no le diste crédito a ese hombre por nada de eso. Entonces, haces esto con todos tus sermones. ¿Qué pregunta? Entonces, ¿cuántos otros sermones recibió Cotton Beard de Babilonia y los presentó a los adventistas del séptimo día? Recuerden, el cuarto ángel dice capítulo 18 de Apocalipsis versículo 2 al versículo 4. Babilonia ha caído, salgan de ella. No dice entrar en ella. Así que mientras los miembros se sientan allí y reciben esta enseñanza de Babilonia, los miembros se están volviendo babilónicos en su pensamiento. Déjame decirte algo. Morgan no estaba predicando la verdad presente. Fue simplemente un sermón motivacional. Se le llama en un sentido secundario verdad preciosa. Pero eso no es lo que el rebaño necesita ahora. ¿Qué necesita el rebaño ahora? Verdad presente, primeros escritos. Páginas 63 y 2, Pedro capítulo 1 y versículo 12 al 16. Recorte 2. Miren esto, mis amigos. Esto se pilla y se quema. Mira. Satanás nunca aparece hasta que estás al borde del avance. Ahora bien, ¿cómo sabemos que este sermón de Cotton Beard fue reciente y no de hace años? Porque esta es la verdadera entrega de alguien, el presidente de la escuela universitaria de Oakwood. Ella acaba de llegar este verano. Este hombre robó el sermón del hombre. Él es un ladrón. Escucha. Porque yo, siendo un Satanás, nunca aparece hasta que estás al borde del avance. Satanás nunca aparece hasta que estás al borde del avance. Alguien se perdió decir gritar. Voy a gritar porque no quieres ser feliz. La historia demuestra que todos sus avances están precedidos por ataques. La historia demuestra que no sé a quién se dirige esto, pero esta podría ser la verdadera razón por la que estoy predicando este sermón hoy.
Todos tus avances están precedidos de ataques. Por lo tanto, si estás bajo ataque, es posible que estés cerca de tu próximo avance. Ustedes no escuchan lo que estoy diciendo. Por lo tanto, si estás bajo ataque, es posible que estés cerca de tu próximo avance. Cotton Beer también escribió los movimientos del cuerpo. Incluso las risas, el gesto, la mano, el movimiento de los dedos. Estaba copiando al hombre incluso en el espejo. Mirad con atención, amigos míos. Génesis, capítulo 8. Noé y su familia tienen que sobrevivir al diluvio. Todo ha muerto. Y solo quedan ellos. El Señor le ordena a Noé que construya el arca. Entran en el arca. El Señor levanta el arca. Están en el arca durante 370 días. Sí. Llovió 40 días y 40 noches, pero la Biblia dice que estuvieron en el arca una semana antes del diluvio, y permanecieron en el arca hasta que la tierra se secó. Estuvieron en el arca durante 370 días. Cuando la tormenta se detiene, la Biblia dice que aterrizan en el monte Ararat. Te lo perdiste. Dije que habían estado en una tormenta durante más de un año. Cuando la tormenta se detiene, aterrizan en una montaña. Ella Jones. Aquí. Voy a intentarlo una vez más. Llevan 370 días bajo la tormenta. Cuando la tormenta se detiene, son más altos que antes de que comenzara la tormenta. Porque el ataque trae consigo avance. No olvides esas palabras. Escuche ahora al predicador llamado Toulen Morgan. Las mismas palabras. Génesis capítulo 8. Noé y su familia tienen que sobrevivir al diluvio. Todo está muriendo. Ajá. Y son los únicos que quedan. El Señor le ordena construir esta arca. Suben al arca. El Señor levanta el arca. Estuvieron en el arca 110 días. Casi un año, en realidad. 1 año y 10 días. Cuando la tormenta se detiene, aterrizan en el monte Ararat. Están en una tormenta. Cuando la tormenta cesa, aterrizan en el monte Ararat. Llevan 1 año y medio en medio de una tormenta. Cuando la tormenta se detiene, aterrizan en una montaña. Llevan 1 año y medio en medio de una tormenta. Cuando la tormenta se detiene, son más altos que antes de que comenzara la tormenta. El ataque supuso un avance. ¿Te das cuenta de que es la misma repetición en el mismo punto del mensaje con las mismas palabras? Oh, ¿no me crees? Génesis 37 a 41. José, quien en cuestión de 4 capítulos fue arrojado a un pozo, reducido a la esclavitud, acusado falsamente de violación, y luego arrojado a la cárcel. Pero cuando llegamos a Génesis 41 horas y 41 minutos, la Biblia dice que debido a que interpretó los sueños de Faraón, fue llamado al cargo de la jerarquía de Egipto. Y ahora es el número 2 a cargo de todo Egipto. Fue atacado cuando empezó, pero cuando el ataque terminó, estaba en avance. Escucha, Morgan. Génesis capítulo 37 a 49-41 es la personalidad de José quien, en cuestión de 4 capítulos ha sido arrojado a un pozo, vendido como esclavo. Lo han acusado falsamente de violación y lo han encarcelado. Pero cuando sale de la cárcel en Génesis 41 y 41, la Biblia dice que debido a que interpretó los sueños de Faraón, es llamado al cargo de la jerarquía de Egipto. Y ahora es el segundo a cargo de todo Egipto. Fue atacado antes de que comenzara, pero cuando el ataque terminó, estaba en avance. Palabra por palabra. Sin crédito, plagio, robo, hurto. Daniel, David mejor dicho, 1 Samuel capítulo 16. Está en el pasto de su papá.
Él solo conoce el estiércol y las ovejas. Pero a causa de Goliat y Saúl, cuando terminó de pelear contra ellos, ya estaba en el cargo de rey. Porque donde hay un ataque, siempre hay avances. ¿Estás listo ahora? Exactamente las mismas palabras. David está en 1 Samuel capítulo 16. Él está en el pasto de su padre. Él solo conoce el estiércol y las ovejas. Pero debido a Goliat y Saúl, cuando terminó de pelear contra ellos, ya estaba en el cargo como él. Primer rey de Dios. Porque donde hay un ataque, viene un avance. Estiércol y ovejas. Exactamente las mismas palabras. Próximo. Job perdió todo lo que tenía. Sus hijos murieron. Su cuerpo estaba afectado por forúnculos. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero cuando llegamos al capítulo 42, la Biblia dice que Dios le dio a Job el doble de lo que ya tenía, porque donde hay un ataque, hay un avance. ¿Estás listo ahora? Está bien. Aquí lo tienes. La originalidad. Job perdió todo lo que tenía. Sus hijos habían muerto. Su cuerpo estaba afectado por forúnculos. Pero cuando llegamos al capítulo 42, la Biblia dice, y Dios le dio a José el doble de lo que ya tenía. Porque donde hay un ataque, hay un avance. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho iglesia en Oakwood, Cottonburg? Escuché un sermón hace varios años y solo quiero compartir los puntos. Incluso eso habría sido sospechoso. Escuche. Dr. Brown, recuerde en esta tarea que si usted está bajo ataque, podría ser que esté al borde de un avance. Habla con alguien y dile, vecino, si estás bajo ataque, podría ser tú el que esté a punto de avanzar. Porque Satanás a veces solo aparece cuando estás cerca de algo grandioso. En el nombre de Jesús, siento que la doctora Brown está en camino de progresar. En el nombre de Jesús, siento que Oakwood está en camino al avance. Porque los ataques del siempre preceden al avance. Y no tengáis miedo del ataque. No tengas miedo de defender lo que es correcto. No tengas miedo de hablar. Dios te respalda. La única manera de romper el silencio es dar un paso adelante con valentía. Charlton Beard, tienes algunas explicaciones que dar. Quiero escuchar qué pensamientos te llamaron la atención mientras se reproducían estos clips. Y quiero señalar esto. Y hacer este énfasis. Este es el volumen 8, página 306. La hermana White escribe, muchos piensan que para obtener una educación, es un principio. Para obtener una educación, es necesario estudiar las producciones de escritores que enseñan la infidelidad. Porque sus obras contienen brillantes ideas. Pero, ¿quién fue él? Creador de estas ideas. Fue Dios y solo Dios. Él es la fuente de toda luz. ¿Por qué deberíamos esperar a través de la masa de errores que contienen las obras de paganos e infieles por unas pocas verdades intelectuales cuando toda la verdad está a nuestro alcance? Amén. Tengo una más para ti. Así que ahora no me digas simplemente, bueno, los de Babilonia, la Iglesia Católica Romana. Así que espera. Entonces, si el pastor Morgan hubiera dicho que el domingo es el día de reposo de Dios, ¿qué habría dicho Cottonburg? Estos hombres están contemplando Babilonia y están siendo transformados en Babilonia y Babilonia
No es de extrañar que esté al mando de uno de los varios pastores dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que están liderando la carga hacia apostasía. Porque contempla a los cantores y predicadores babilónicos, y lee sus libros. Por eso, debemos huir de estas iglesias y ministerios, y no apoyarlos con nuestra presencia ni con el dinero, los diezmos y las ofrendas de Dios. Un momento. Quiero saber su opinión. Esto dice que los antiguos portaestandartes sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez? Cuando los pioneros, no William Miller, ni Joshua Baines, hablo de Elena White, James White, Joseph Bates. En los primeros años de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fueron a Babilonia para escuchar lo que decía Babilonia y regresar para enseñar sus doctrinas. Dice que muchas veces oraban toda la noche, luchando con Dios en oración por la verdad de la Biblia para presentarla al rebaño. Entonces Dios llevaba a la hermana W a una visión y ella regresaba para confirmar lo que estaban estudiando y confirmar su conclusión. Pasan tiempo en oración incluso toda la noche. Pero supongo que el pájaro cauteloso está demasiado ocupado para dedicar tiempo a la oración. Así que ahora, vayamos a Babilonia y prediquemos sermones babilónicos. Y ahora, ¿qué irán? Ahí me escribe un sermón sobre este tema y ahí les dice algo. Y ahora van a predicar un sermón de ahí. Bien podrían subir al púlpito y decir, ahí me ha dado un sermón. Y empezar a orar. Querido ahí, gracias por la palabra. Bendita sea tu palabra, querido ahí. En el nombre de ahí, amén. Escuchen esto, amigos. Pero estos están dejando la etapa de acción y están subiendo para ocupar sus puestos. ¿Qué pasa con la nueva generación? Se han convertido a Dios. Sabían, en la primera frase, lo que era luchar con Dios en oración toda la noche. De hecho, vayan conmigo a Daniel capítulo 9. ¿A dónde vamos, amigos? A Daniel. Capítulo 9. Oh, miren mi tiempo. Oh, capítulo 9 de Daniel. Miren. Observen con atención los versículos 1 al 3. El primer año de Das, hijo de Asabueras. Observen el versículo 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de los años de la desolación de Jerusalén, según los cuales Dios le había dicho al profeta Jeremías que cumpliría 70 años. El versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Dedicaron tiempo a ayunar y orar para pedirle a Dios sabiduría en su palabra, para declararla a los judíos y saber qué hora era. Observen esto con atención. Capítulo 10 de Daniel. Ahora, observen el versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia resistió a Gabriel 21 días. Imaginen a Daniel orando durante 21 días. Querido Dios, ayúdame a entender este tema. No fue a los paganos, ni a los forasteros, ni a Jaí. Buscó a Dios en oración y ayuno durante 21 días. Estos hombres sirven lo que C.D. Brooks llamó comida de burro. Regresen y escuchen el sermón de C.D. Brooks titulado Quiero mi iglesia de vuelta. En ese mismo sermón, dijo que nuestros pastores hoy en día no estudian ni buscan a Dios en oración por la verdad presente. Me ven esta semana con pantalones cortos,
Voy a inquietarlos, I'm gonna trouble them. agitarlos. Take them. Miren esto, amigos míos, desde el lugar secreto de oración. Puede el poder que sacudió al mundo en la gran reforma saltarse las palabras azules. Durante la lucha en Augsburgo, Martín Lutero, el reformador, no pasaba un día sin dedicar al menos 3 horas a la oración. ¿Cuántas? 3 horas al menos a la oración. Y había horas seleccionadas de las más favorables para el estudio. Y así es como Lutero pudo ser un campeón en la gran obra de la Reforma. Ahora piensen en esto. ¿Cuánto duraba un sermón de los que guardaban el domingo? Digamos, 30 minutos. Digamos, 1 hora. Que esos 30 minutos, esos 60 minutos podrían haberse dedicado a la oración, a cazar aves. Y Dios les habría dado pan fresco para la gente. Fíjense bien, esperen un momento. Si predican ese sermón, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la gloria? El predicador dominical. Pero cuando Dios te da el mensaje, ¿quién se lleva la gloria? Dios se lleva la gloria. Eso es adoración al hombre. Vayan conmigo al Salmo 119. Imaginen cuántos otros sermones recibió de los que guardaban el domingo. Y ni siquiera les dio crédito, lo cual no es bueno. En fin. Alabado sea Dios por la hermana White, ¿verdad? Porque la hermana White, incluso cuando citó a otros historiadores, ¿verdad? Les dio crédito a los historiadores. Por eso me encanta el libro La Gran Controversia, la versión de 1911. Porque en esa misma versión da crédito a los historiadores de quienes obtuvo la información. Pero no se equivoquen, la inspiración no vino de los historiadores, sino de Dios. Vamos al Salmo 119. Quiero escuchar de ti, amigo, ¿qué te llamó la atención? Salmo 119, mira el versículo 47. El versículo 47 dice, por cierto, versículo 46, clamé a ti. Sálvame, ¿sabes? ¿Cuántas veces llega el viernes y sé que debo estar en el púlpito el sábado por la mañana para presentar la verdad presente al pueblo de Dios? ¿Sabes cuántas veces? No sé qué tema predicar. Mi esposa, mi familia, te lo puede decir, hijo hija. Y mientras tenemos el culto familiar, se van a dormir. ¿Dónde estoy yo? En la oficina. Muchas veces se levantan para ir al baño. La luz de ese papá sigue encendida. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Estoy luchando con Dios en oración para dar la falsa verdad presente. No ir a Babilonia. No deberíamos festejar de la mesa de Jezabel, ni beber de la taberna de Jezabel. Ella está sirviendo vino. Y por cierto, espera. Por cierto, esos puntos en ese sermón fueron verdad presente. Fue verdad presente. Eso no es verdad presente. Fue un discurso motivacional. Versículo 146, Salmo 119, te clamé. Sálvame. ¿Sabes cuántas veces me arden los ojos? Esta mañana es la prueba. Me arden los ojos. Pero adivina qué. Por la gracia de Dios, cuando se proclama ese mensaje, y regreso a casa y mi esposa puede decírtelo, me siento junto a mi escritorio y repito el mensaje. Digo, alabado sea Dios, el sacrificio valió la pena. Estos hombres no están haciendo ningún sacrificio. Los sermones de Babilonia, el vino de Babilonia. Mira el versículo 147. Dice, anticipé el amanecer y clamé y esperé en tu palabra. Versículo 148. Mis ojos previenen las vigilias de la noche. ¿Por qué? Para poder meditar en tu palabra. Señor, toca mi lengua. No toco mi
Lengua. Señor, dame una palabra. No guardián del domingo. Dame una palabra. ¿Algún comentario? Amigos. ¿Qué les llamó la atención hoy? Sí. Adelante. Es solemne. Sí. Por aquí. 3 puntos. Señor, veo que aclare sus puntos. Aclare sus puntos rápidamente. Vamos. El pueblo de Dios hoy en día está en una situación. Estamos empeorando como pueblo perfecto de Dios, porque veo en la Biblia que los enemigos de Dios quitaban a los herreros del pueblo de Dios, y sabemos que la espada es un ejemplo, un símbolo de la palabra de Dios. Así que quitaban al herrero, y el pueblo de Dios no tenía espada para luchar. Se suponía que estos hombres eran los herreros del pueblo de Dios hoy, y ahora van a buscar el afilado de sus espadas de Babilonia. Vemos dónde estamos hoy. Y también, ayer, los judíos, estábamos estudiando, los judíos rechazaron a Cristo y el Evangelio debido a la educación griega. Su teología fue helenizada, era griega. Así que rechazaron el Evangelio en Cristo y griega. Vemos que la iglesia se dirige en esa dirección hoy. Y no es de extrañar que Jeremías, cuando Babilonia venía, viera el Evangelio con una frente de caballo, sin vergüenza. Y no creo que este hombre no tenga vergüenza. Si pudiera hacer esto abiertamente, simplemente sin vergüenza. No buscaban herrero. No buscaban herrero. Ni un solo herrero. Y el herrero debía fabricar la espada. No había espada en el campamento. Por cierto, amigos, fíjense, cuando llegó el momento de derrotar a Goliat, Dios movió la mente y el corazón de David para desafiarlo, y fue llevado ante el rey Saúl. El rey Saúl dijo: hombres, traigan mi armadura, traigan mi espada y dádsela al joven. ¿Qué dijo David? No he probado esto. Solo dame que una onda. Tomaré mis 5 piedras lisas. Esas las he probado. No voy a pelear con la armadura de otro hombre. Pero Cotton Beard está peleando con la armadura de otro hombre. Y no solo la de otro hombre, sino la de un hombre de Babilonia. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos. Iba a decir también, creo que es un reflejo de la condición espiritual de Colton Beard, especialmente estando en una posición de pastoreo y entendiendo la importancia de las almas a las que ministra. Demuestra que no tiene una carga por las almas ni su propia alma. Que es tan frívolo como para creer que está bien tomar el sermón de alguien y leerlo del periódico frente a los que están en el púlpito, casi como una broma. Como si lo aceptaran. Casi como si comprendiera que la gente a la que pastorea se ha vuelto, como se dice. Señor, ayúdame, hipnotizada por su prestigio, su posición, sus conexiones con el mundo, que aceptarán cualquier cosa de él. Y eso le ha llevado a ser espiritualmente perezoso y a no tener una carga por las almas, lo que también demuestra que no entiende lo que significa tener una verdadera conexión con Dios, porque si la tuviera, sentiría una carga por sí mismo y por su congregación. Bien, 2 manos más. Imagínense esto. 3 manos. Intento ponerme en su lugar. Un pájaro de algodón escribiendo palabra por palabra el sermón de un hombre. Antes de subir al púlpito. Pero en la preparación, ¿qué estás haciendo? Imagínense. Dices, vale, pon, pausa, pon. Y me dices que el Espíritu de Dios no dijo basta. Eso está mal. Creo que el Espíritu de Dios hablaba, pero que rechazó la voz de ese Espíritu. Esa no podía ser la manera de actuar de Dios. Pon. ¿Qué? Pausa. Pon. Rebobina. Vamos. Vamos, hermano. Es solo que ahora, cuando miras y ves a toda esa gente, es como si te llevaran al matadero. No tenías ni idea. Y estaban borrachos bebiendo vino. Borrachos, hermano. Bebiendo vino. ¿Quién sigue? Y rápidamente, ya sabes, en Oseas dice que en los últimos días el Señor derramará su espíritu sobre sus siervos para que
Soñen, y estaban profetizando, y se supone que debemos compartir el Evangelio eterno. Colton Beard dedicó más tiempo en lugar de rebobinar y demás. Confía en Dios, Él dice que en los últimos días derramará su espíritu. Y Él habría podido compartir, ya sabes, la verdad para este tiempo. Leamos eso. Hechos capítulo 2. ¿Listos? Bien. Hechos capítulo 2. Y eso se encuentra en los versículos 17 y 18. Derramaré mi espíritu y profetizarás. Eso no ocurrió. Es posible que ya haya contristado al Espíritu de Dios. Vamos. Hermano. Sí. Rápidamente, predicador, aquí. Lo que veo es justo lo que Lutero declaró en la gran controversia, que las escuelas serán las mismas puertas del infierno. Porque, viéndolo desde una perspectiva académica, ¿qué tipo de integridad les está enseñando a los estudiantes de Oakwood? Él solía ser un líder. Era un líder en la Universidad de Oakwood, ¿verdad? Incluso cuando visitan su sitio web y buscan el encabezado de honestidad académica, lo que él está haciendo es en realidad una mala conducta de la política real de la Universidad de Oakwood, porque si están enseñando a los estudiantes a tener integridad en lo que respecta a su trabajo, su tarea escolar, revisan cada uno de esa deshonestidad, el plagio, se considera una mala conducta. Sí. Lo está haciendo, la hipocresía que hay detrás se la está mostrando a los estudiantes. ¿Saben a qué me refiero? Básicamente, no hay estándares, eso es lo que quiero decir. Sí, ese era mi punto. No, eso es un clavo en un lugar seguro. ¿Quién sigue? Sí, justo aquí. Y vengo aquí. Sí. Estoy viendo Proverbios 13, versículo 15. El buen entendimiento da favor, pero el camino del transgresor es duro. Pienso en lo que Colton Beard debió pasar para asimilar todos esos gestos, caminar y gritar, y lograrlo como el babilónico. El babilónico. Sí. Si hubiera escrito un sermón original, estoy seguro de que no habría tenido que esforzarse tanto para que quedara así. No habría tenido que esforzarse tanto, definitivamente no habría trabajado tanto. ¿Cuántos de ustedes han pasado alguna vez por el proceso de transcribir un audio? Grabación. Si la grabación de audio dura 10 minutos, ¿cuánto tardarías en transcribirla? Al menos 20 minutos. Al menos 20 minutos. El camino del transgresor es duro. Hay un principio poderoso aquí y allá. Vamos. Pensé que mencionaste un punto muy importante, que él no predicaba la verdad presente, y me recordó Juan 3. Bien. Versículos 18 al 21. No es que esté predicando la condenación de este hombre, sino que dice que la luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claramente lo estamos viendo cometer una mala acción. Y también dice, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y sabemos que la luz es la verdad presente que se nos ha dado, la luz que se le ha dado a la iglesia SCA, él no está viviendo a la altura de eso. Y. Parece que ha amado más la oscuridad del mundo protestante apóstata que la luz de la verdad presente que se nos ha dado. Amén. Ahora, no estoy diciendo que el predicador dominical tenga derecho a discernimiento. No estoy diciendo eso. Pero lo que ocurrió es un crimen ante los ojos de Dios. Vamos. Esto demuestra una profanación del mensaje que nosotros como pueblo hemos sido llamados a presentar. Somos el pueblo del mensaje del santuario. Y cuando miramos el santuario, sabemos que el pan de la proposición debía renovarse cada sábado. Así que, si toma el pan de otra persona de un sábado pasado y lo reserva, entonces está duro y está muerto. Y eso va directamente contra lo que Dios le dijo a su pueblo, los israelitas, que hicieran con el santuario terrenal. Detener. Y esto va definitivamente en contra de lo que Dios está tratando de hacer con su pueblo al guiarlos día a día. Y definitivamente, en el día de reposo, ya sabes, él simplemente mastica la comida de otra persona y luego se la
da de comer a su rebaño, lo que nuevamente muestra, como dijo Johanna, una falta de cuidado por su pueblo. Dios no hizo eso con nosotros. Él nos da pan fresco, como dices, cada sábado. Él nos da pan fresco de la panadería del cielo. Cada sábado. Y este hombre simplemente está, ya sabes, profanando ese mensaje. ¿Qué tenemos? Ese fue mi punto final y me lo quitaste porque cada sábado oro, Señor, danos pan caliente y fresco de la panadería del cielo. Ahora, un punto fue para el portero del domingo. Aquello no era ni siquiera pan caliente, ni siquiera pan duro del sábado. Eso fue un domingo. Vamos. Pastor. Mientras estábamos hablando de pan recién hecho, caliente y fresco del cielo, cuando lo escuchaba hablar, pensé lo mismo. Y pensé, este es pan congelado que lleva 5 años en el congelador. Y ni siquiera es digno de nuestro consumo. Y es tan triste que este sea un líder, ya saben, que proclama que son adventistas del séptimo día, pero son guías ciegos y mi corazón está, dolorido por aquellos que son guiados por él y oro para que escuchen este segmento en particular que estamos teniendo ahora mismo. Y un último punto. Creo que esto es, él está rompiendo uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque él robó ni siquiera algo que sea digno de robar porque él debería haber ido al Señor para recibir el mensaje. Como usted dijo, aunque usted tiene que hacer y trabajar y luchar con el Señor cada semana porque ser pastor no es un trabajo, es un llamado. Misericordia. Tenemos 2 minutos. Parece que Carlton Beard ha construido su ministerio tomando prestado y robando cosas de Babilonia. Cuando miras las elecciones musicales que usa, su estilo de predicación, incluso cuando está predicando, tienes el órgano detrás de él tocando ese tipo de música. Así que todo en su ministerio está inspirado en Babilonia. Y ahora vemos incluso los sermones. Y mi segundo punto viene de Números 32 horas y 23 minutos. La última parte dice, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Y creo que Carlton Beard, como usted dijo antes, pensó que debido a que el sermón ocurrió hace tanto tiempo, hace 5 años, nadie volvería atrás ni recordaría, ya sabe, ese sermón. Y es de un ministro menos conocido. Quizás algunos sepan quién es, pero no es uno de los ministros dominicales prominentes que la gente diría, ¿sabes qué? Eso me suena. Pero el Señor tenía a alguien que había escuchado a Morgan en el pasado para exponer a Carlton Beard. Así que, si tratamos de hacer algo en la oscuridad y hacerlo pasar como nuestro propio trabajo, Dios se asegurará de exponernos. Y como dijiste, estoy seguro de que hubo una advertencia mientras se preparaba, mientras estaba frente al espejo tratando de hacer bien los gestos. Si hubiera puesto ese mismo poder mental en estudiar la palabra de Dios, Dios podría haberle dado un mensaje adventista aún más poderoso para presentar a la gente. Último punto, ¿y a quién utilizó Dios para exponerlo? Entonces, él fue a un extranjero para recibir el mensaje de Babilonia y Dios usó a... Sí. Pero Dios usó a una persona menos conocida para exponerlo. ¿Está Dios tratando de despertar a su pueblo? ¿Estás seguro de tú que tu pecado te alcanzará? Si alguien plagiara en la escuela, ¿qué haría ese profesor con esa tarea? ¿Pasarías o suspenderías? ¿Y qué hay del sermón? Quitará el sermón. Saldrá Cottonberg públicamente y confesará.
¿Sabes cuántas personas podrían estar ahora mismo o más adelante en la sección de comentarios que defenderían esto? Así que defenderían el romper el octavo mandamiento. Seamos claros ahora. Defenderán el quebrantamiento del noveno mandamiento. Y si rompes uno, eres culpable de romperlos todos. Este hombre violó el mensaje del santuario. Pan caliente en sábado. Fue a ver a un dominical. Esto es algo que no se puede defender. Esto es apostasía. Y las cosas van a empeorar. Para terminar, debo terminar aquí. Nos dicen, amigos míos, que las cosas van a empeorar. Y no podremos detener este nuevo movimiento. Este es el libro 1 de mensajes seleccionados, página 204. Nada podrá interponerse en el camino de este nuevo movimiento. Estoy orando por aquellas personas que se sientan debajo de él. Es presidente de una conferencia. No solo un pastor. Es un pastor de pastores. Un presidente de conferencia. Me pregunto qué ejemplos está dando. Me pregunto cuántos otros pastores en la iglesia adventista del séptimo día son culpables de lo mismo. ¿Sabes lo que creo? Siempre que Dios te expone es porque te ha estado advirtiendo. ¿Ves cómo también puedo jugar con las palabras? Cada ataque es un qué. Una preparación para un avance. También podemos jugar con las palabras. Siempre que Dios te expone es porque te ha estado advirtiendo. ¿Cuántas advertencias ha recibido antes y ha rechazado y ahora ha quedado expuesto públicamente? ¿Sabes lo que dirían ahora muchos adventistas del séptimo día? Deja de transmitir. Deja de transmitir. Pero ¿quién puso la bolsita sucia en el suelo para que todos pudiéramos verla? La protesta continúa. Babilonia está cayendo. Está cayendo, no entres. Que salga. Imagínese si un día Cotton Bird conociera al predicador del domingo. ¿Quién tiene más influencia? Él decía, viniste a mí para qué? Predicar a mi sermón. ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más poder? Solo. Charla secular. ¿Quién tiene más influencia? La única manera en que esto debería suceder es que el predicador del domingo venga aquí y reciba la verdad presente y regrese a su iglesia. Y la predique, y luego se convierta en adventista del séptimo día y la iglesia se convierta en adventista del séptimo día. Sí, pastor. Es una calle de un solo sentido. Amén. Todos extrañan eso. No es una calle de doble sentido. Calle de un solo sentido. Son ellos quienes deben venir a nosotros. No nosotros ir a ellos. Amén. ¿Y cuántas veces hemos oído hablar de iglesias que guardan el domingo y que vienen a la iglesia adventista del séptimo día y reciben la verdad presente, y una iglesia entera se ha convertido de la observancia del domingo a la verdadera observancia del sábado? Pero ahora que estamos viendo, oremos. Padre Celestial. Ezequiel 9 y versículo 4 dice versículo 3 y versículo 4. Que debemos ser hallados suspirando y clamando por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y Testimonios volumen 5 página 211 dice. La clase que no se siente afligida por su propia decadencia espiritual ni se lamenta por los pecados de otros quedará sin el sello de Dios. Y deseamos ese sello de Dios. Ruego por la conversión de Cotton Burst, la conversión de Morgan. La gente para que abran los ojos y no sigan guías ciegos, no sea que ambos
caigan en el hoyo. Que podamos permanecer fieles. Que no nos enamoremos, ni admiremos las cosas de Babilonia, sino que admiremos las cosas de Jesús. Verdad presente. Todo Él es muy encantador y la verdad presente funciona. Ojalá que todavía tengamos fe en el mensaje. La única razón por la que un hombre iría a Babilonia para escuchar el sermón de Babilonia es porque ha perdido la fe en el mensaje adventista del séptimo día. Si un hombre tuviera fe y creencia en el mensaje de la verdad presente de la iglesia adventista del séptimo día, no iría a ningún otro lugar. Cuando un hombre pierde la fe en el mensaje, entonces busca a Babilonia. Que podamos librar a Balaam del campamento. Permitamos que Daniel luche contigo en oración. Los pioneros, incluso Juan, quien escribió Apocalipsis, estaba en el Espíritu en el día del Señor y recibí ese mensaje en el día del Señor para darlo a las 7 iglesias. Juan no fue a Roma para recibir el mensaje de Roma. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor y recibió esa voz del cielo para darla a las 7 iglesias. Manténnos fieles, te rogamos. Y aunque nos lancen bolas negras, no les prestemos atención y permanezcamos fieles. Porque si una alma es rescatada no solo de Babilonia, sino si una alma es rescatada de la apostasía dentro del movimiento adventista del séptimo día, bien habrá valido la pena. Manténnos fieles es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.